Ecuación ordinaria y general de la elipse horizontal con centro en el origen y sus demás elementos. El propósito del presente video es que el estudiante adquiera las competencias para determinar la ecuación ordinaria y general y todos sus demás elementos para elipses horizontales de vértice en el origen y lo aplica a ejemplos reales como son la órbita lunar y la de Marte. Iniciamos presentando la siguiente gráfica. ¿Sí? Vamos a revisar los elementos de esta gráfica. Dice, la elipse de la gráfica presenta las siguientes características. Inciso A, el centro está en el origen. Ahí puedes ver el centro de la elipse en donde se cortan los dos ejes, el eje mayor y el eje menor. Entonces está en el origen del plano cartesiano, en C 0,0. B, los focos F1 es C,0 y F2 menos C,0 están sobre el eje X. Si te das cuenta, acá al lado derecho dice F1 C,0 y hacia el otro lado, en forma simétrica, está el menos C,0 que es el foco 2. Como el eje mayor está sobre el eje X, la elipse es horizontal. ¿Sí? Si estuviera sobre el eje Y sería vertical. O cuando también es paralela al eje X, también va a ser horizontal. D. Las coordenadas de los vértices son, el vértice 1 que está a la derecha es A, 0, ¿sí? Y el vértice 2 es menos A, 0, ¿sí? O sea, el semieje mayor. El semieje menor se representa por la letra B. Ahí lo puedes ver. En la gráfica está con una llave y dice B. Ese es el semieje menor, o sea, la mitad del eje menor. También muestra un punto cualquiera, el punto P, X, Y, por donde pasa la elipse. Ahí lo puedes ver, tenemos un punto señalado como coordenadas X, Y. X, Y quiere decir que es un punto cualquiera de la elipse. Por definición de elipse, la suma de la distancia del foco 1 al punto PX, Y, denominada de 1, más la distancia del punto P, X, Y al foco 2, referida como distancia 2, es igual a la distancia entre los vértices B1 y B2, que es la longitud del eje mayor, o sea 2A. Por lo que podemos expresar la siguiente igualdad. Aquí tendríamos que la distancia 1 más la distancia 2 es igual al eje mayor, o sea, la distancia del vértice 1 al vértice 2, o sea, 2A. Esa es una de las por definición de elipse. Ahora vamos a sustituir las fórmulas para calcular la distancia 1, la distancia 2 y el eje mayor. El eje mayor ya sabemos que es 2A. Entonces la distancia 1 es la distancia que hay del foco 1 al punto PX, Y. Entonces vamos a aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. Vamos a suponer que X2 y Y2 son las coordenadas de P, de X, Y. Y las del foco 1, pues son X1 y Y1. Entonces va a quedar X menos C al cuadrado, porque es X2 menos X1 al cuadrado. Más Y, porque sería Y2, menos Y1 que vale 0 al cuadrado. Eso sería la distancia 1. Para la distancia 2 voy a tomar el punto PX, Y el foco 2. Igual con la misma fórmula. Y tendría yo más X menos por menos me va a dar más. Más X más C al cuadrado. Más Y menos 0 al cuadrado. Todo raíz cuadrada. Y eso va a ser igual a el eje mayor que es 2A. ¿Okay? Entonces ya aquí ya lo matematizamos la definición. Y de aquí vamos a sacar la fórmula. ¿Sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer es dejar en el miembro izquierdo la segunda raíz que es x más c al cuadrado. Y como era y menos 0, pues y menos 0 es y más y cuadrada igual. Y voy a dejar el 2a como estaba y la raíz cuadrada que tenía yo aquí, que era positiva, va a pasar negativa. Menos la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrada, porque y menos 0 también es y. O sea, nada más la pasamos para allá. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado ambos miembros. Al elevar al cuadrado el primer miembro, o sea, se elimina la raíz y nada más queda x más c al cuadrado más y cuadrada. Igual en el otro va a quedar el cuadrado del primer término, pero son 2a al cuadrado, serían 4a cuadrada.
menos el doble producto del primero por el segundo. 2a por la raíz por 2 va a quedar 4a. 2 por 2 menos 4a por la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrada. Más el cuadrado de toda la raíz, se elimina la raíz y nada más queda x menos c al cuadrado más y cuadrada. Aquí ya nos damos cuenta que esta y cuadrada que está en el miembro izquierdo con esta otra y cuadrada que está en el miembro derecho, como tienen el mismo signo, se elimina. ¿Sí? Y ya tenemos que aquí voy a desarrollar este binomio al cuadrado. X es el cuadrado del primer término, x cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, más 2cx, más c cuadrada, que se convirtió en un trinomio cuadrado, perfecto cuando era un binomio al cuadrado. Igual, tenemos 4a cuadrada, menos 4a, y por la raíz lo dejamos todo igual, pero en el otro también desarrollamos el binomio. Y va a ser el cuadrado del primer término es x cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo, menos 12x, más el cuadrado del segundo, más c cuadrada. Y aquí yo puedo ver que la x cuadrada, como están en diferentes miembros y con el mismo signo se eliminan, la c cuadrada también la puedo eliminar. Y entonces me queda 2c cuadrada y la menos 12x y la menos 12x lo puedo pasar para acá y me van a quedar sumando 12x y también la otra más 12x va a quedar 4cx. Igual el 4a cuadrada, perdón, también lo paso para acá, pasa negativo. Y esto va a ser igual a ¿quién? Ya quedó menos 4a por la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Ahora estas 4cx y menos 4a lo podemos factorizar. El factor común es 4. 4 por cx me queda 4cx. Y 4 por menos a cuadrada me queda menos 4 a cuadrada. Entonces sería, está bien factorizado. Y del otro lado lo dejo igual. ¿Sí? Pero este 4 que está multiplicando con el otro que está multiplicando los puedo cancelar. Y entonces aquí ya me va a quedar cx menos a al cuadrado. Y del otro lado nada más me va a quedar menos a por la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrada. Si lo vuelvo a elevar al cuadrado, esos dos lados, para poder eliminar aquella raíz, aquí me va a quedar un binomio al cuadrado. ¿Sí? Como es cx menos a al cuadrado, el cuadrado es el cuadrado del primer término, por eso queda c cuadrada x cuadrada menos el doble del primero por el segundo, menos 2a cuadrada por cx, más el cuadrado del segundo va a quedar más 4a cuadrada. Y en el otro nada más va a quedar igual, la a va a quedar al cuadrado y la raíz se va a eliminar con el cuadrado. Entonces queda x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar, bueno, en la primera parte lo dejamos igual, y en la otra multiplicamos el x menos c que está al cuadrado, como es un binomio al cuadrado, lo vamos a desarrollar. Ponemos a cuadrada por el cuadrado del primer término, que es x cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo, 12x, más el cuadrado del segundo, que es c cuadrada. Y la y cuadrada quedó igual. Y ahora ya lo multiplico por la a cuadrada. El miembro izquierdo quedó igual, nomás lo transcribí. Ahora queda a cuadrada por x cuadrada. A cuadrada por 12x negativo queda menos 2 a cuadrada cx. A cuadrada por c cuadrada queda más a cuadrada c cuadrada. Y a cuadrada por y cuadrada queda más a cuadrada y cuadrada. Entonces aquí nos tenemos que fijar si hay alguna que sea igual. Y sí, 2 menos 2a cuadrada cx y menos 2a cuadrada cx son lo mismo. Entonces los cancelamos. Y así que ya me quedó aquí la a cuarta, que es la que tenía aquí en el miembro derecho, ¿sí? Menos a cuadrada c cuadrada, que estaba en el lado derecho del signo igual, lo pasé para acá, pasó negativa, ¿sí? Igual aquí en la a cuadrada x cuadrada, que era lo que estaba al principio, el que estaba acá en el miembro izquierdo, cx cuadrada positivo pasa negativo, menos c cuadrada x. Y el último término quedó igual, más a cuadrada y. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos así, vamos factorizando en ambos miembros por factor común. Aquí el factor común sería la a y agarramos la mayor exponente en el miembro izquierdo, que es a cuadrada. Entonces sería a cuadrada por a cuadrada me quedaría a cuarta. Y a cuadrada por menos c cuadrada me quedaría menos a cuadrada c cuadrada. Esto está correcto factorizado.
En la otra, los dos primeros términos, el factor común es x cuadrada. Entonces sacamos x cuadrada por a cuadrada, es a cuadrada x cuadrada. Y x cuadrada por menos c cuadrada es menos c x cuadrada. Entonces está bien. Y ya nomás nos queda más a cuadrada y cuadrada. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a esto a llamarle la expresión número 1. Porque aquí me quedó entre paréntesis a cuadrada menos c cuadrada, que eso tiene un equivalente. Ahorita vamos a verlo. Si recuerdas, la elipse tiene la propiedad siguiente. C cuadrada es igual a cuadrada menos b cuadrada. ¿Sí? Si de aquí nosotros despejamos, dice despejamos b, se tiene. La b cuadrada pasaría para el otro lado y la c cuadrada pasaría hacia el otro lado cambiando de signo. Entonces, como la b cuadrada estaba negativo, pasó positivo, b cuadrada. La a cuadrada quedó en el mismo lugar, pero la c cuadrada pasó negativo al otro lugar. Entonces, b cuadrada es igual a cuadrada menos c cuadrada. Pero eso es lo que tenemos entre paréntesis en la expresión 1. A cuadrada menos c cuadrada. Entonces lo podemos sustituir por b cuadrada. Dice, sustituyendo a cuadrada menos c cuadrada por b cuadrada en la expresión 1, se tiene. Y tendríamos a y todo lo demás vale b cuadrada por b cuadrada. Igual a x por b cuadrada, va a quedar b cuadrada x. Y el otro queda más a cuadrada y. Mira que tanto se simplificó. Y ahora si lo dividimos, dividiendo toda la expresión entre a cuadrada, b cuadrada, se tiene. Entonces a cuadrada, b cuadrada sobre a cuadrada, pues b cuadrada. Igual a bx cuadrada sobre a cuadrada, b cuadrada. Más a cuadrada, y cuadrada sobre a cuadrada, b cuadrada. Pero aquí nos damos cuenta que esta decimos se elimina, pero en realidad da 1, porque todo número multiplicado entre él mismo da 1. Pero en el siguiente, la b cuadrada también se cancela con la b cuadrada de abajo. La a cuadrada también se cancela con la a cuadrada. Y quedó, entonces en la primera a cuadrada sobre b cuadrada sobre a cuadrada y b cuadrada es 1. Y en la otra nada más quedó x cuadrada sobre a cuadrada y en la última quedó y cuadrada sobre b cuadrada. Nada más reordenamos la relación anterior y se tiene x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Y esa es la ecuación ordinaria de la elipse horizontal con vértice en el origen. ¿Sí? ¿Te das cuenta? De todo lo que hicimos, es toda la demostración, pero en realidad la fórmula que nos va a servir ya es esta. Y es muy sencilla, porque es x cuadrada sobre el semieje mayor al cuadrado, más y cuadrada sobre el semieje menor al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Dice, para poder determinar la ecuación ordinaria de la elipse, necesitamos conocer el semieje mayor A y el semieje menor B. Son los dos términos que necesitamos conocer. ¿Cuánto vale el semieje menor, el semieje mayor y el semieje menor? ¿Sí? A y B, nada más. Otro concepto importante es la excentricidad de la elipse, la cual, como se vio en el anterior tema y en el anterior video, su fórmula es excentricidad igual a C sobre A. Esa va a ser nuestra fórmula 2.1. La excentricidad es igual a 0 solo si C es igual a 0. ¿Sí? Porque entonces sería 0 entre cualquier número y me va a dar 0. Lo cual implica que el centro y los focos coinciden. Y la elipse se convierte en una circunferencia, siendo esta un caso particular de la primera. Al final la circunferencia es un caso particular de la elipse, solo cuando C vale 0. ¿Sí? La excentricidad toma el valor de 1 si C es igual a A. Si C es igual a A, tomaría el valor de 1, porque quedaría el mismo valor entre el mismo valor. Entonces la curva sería una parábola. ¿Sí? Y cuando es 0, pues es una circunferencia. Entonces, ¿cuándo va a ser una elipse? Si la excentricidad es mayor que 0 y menor que 1, la curva es una elipse. Entonces, la elipse va a tener una excentricidad entre 0 y 1. Si fuera 0, no es excéntrica y entonces sería la circunferencia. Y si es 1, ya se convierte en parábola. Entonces, todo el dominio de la excentricidad en la elipse es entre 0 y 1, sin tomar el 0 ni el 1. Otro de los elementos importantes es la directriz. Para determinar su ecuación, analicemos la siguiente gráfica. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos también una elipse de centro en el origen, su foco en 4,0, su vértice en 5,0
y su directriz X igual a 6.5 hacia ambos lados, porque tiene dos directrices. Sabemos que la distancia que hay de cualquier punto de la elipse al foco y a la directriz es una razón constante. Eso lo sabemos por la definición. Y es igual a la excentricidad. Además sabemos que eso es la excentricidad. Comprobaremos tal afirmación. ¿Sí? La distancia que hay del vértice al foco, como tenemos que es 4 y 5, entonces nada más sería 5 menos 4 igual a 1. Esa es la distancia que hay del vértice A, del vértice 1, el que está a la derecha, hacia el foco 1. 5 menos 4 igual a 1. Y la distancia que hay de la directriz al vértice, la directriz está en el 6.25. 6.25 menos 5 va a ser 1.25. Si dividimos la distancia que hay del vértice al foco entre la distancia que hay de la directriz al vértice, tenemos 1 entre 1.25 y eso nos dice que es 0.8. Y ahora veamos la excentricidad. La excentricidad dice que es C sobre A. C es las coordenadas del foco, la distancia focal sería 4 y el valor de A pues es 5. Y 4 entre 5 precisamente es 8. ¿Sí? Y ahí ves, queda comprobado. Pero esto nos va a servir para lo siguiente. El vértice 1, A,0 y el foco es F1, C,0. Obtengamos la distancia del foco 1 al vértice 1. Distancia del vértice al foco. Entonces va a ser C menos A, si te das cuenta. De la distancia que hay del vértice al foco, como están en el mismo lado, sería, perdón, A menos C. A menos C porque A es el vértice, está más a la derecha, menos C. ¿Sí? A menos C. La distancia de la directriz, que lo voy a representar con la letra D, al vértice 1, es la distancia de la directriz, quiere decir la D, al vértice. Se obtiene de la siguiente manera. Y aquí diríamos que la distancia de la directriz al vértice es igual a la directriz menos A, menos el vértice. ¿Sí? Por lo tanto, se puede obtener la siguiente igualdad. La excentricidad sería igual a la distancia, como ya lo vimos aquí, lo comprobamos con la gráfica, la distancia del vértice al foco sobre la distancia de la directriz al vértice. ¿Sí? Sustituyendo cada término de la expresión anterior por su equivalente, se tiene la excentricidad es C sobre A, como ya lo vimos, es C sobre A. ¿Sí? Y la distancia del vértice al foco es A menos C. Y la distancia de la directriz al vértice es D menos A, o sea, la directriz menos A. Despejemos D y se tiene. Si lo despejamos de esa fórmula, entonces tenemos el D menos A va a pasar multiplicando a la C, por eso queda C por D menos A. Y la A que estaba dividiendo a la C va a pasar multiplicando a A menos C. Y entonces aquí ya tenemos esto y decimos D menos A y esta C que estaba multiplicando lo voy a pasar dividiendo al otro lado. Es igual a por A cuadrada. A por menos C, AC sobre C. ¿Sí? Entonces, de ahí ya obtengo que D menos A va a ser igual a A cuadrada sobre C. Voy a dividir cada término del numerador entre C. Entonces queda A cuadrada menos C. Y la C y la C en el otro se van y nada más queda menos A. Y esto me permite eliminar esta A con esta A. Y entonces me queda que la directriz es igual, como es elevado al cuadrado, es más menos, porque hay dos directrices, uno a la izquierda y otro a la derecha, y la diferencia son el signo nada más. Entonces va a quedar igual a más menos A cuadrada sobre C. Esa sería la que tenemos. Entonces, por lo tanto, X es igual a más menos A cuadrada sobre C. Va a ser nuestra fórmula 2.15 y es la ecuación de la directriz. Ahora vamos a hacer ejemplos demostrativos. Viene. 1. Una elipse horizontal de centro en el origen, eje mayor 10 unidades y eje menor 6 unidades, determina la ecuación ordinaria general que la modela, las coordenadas de los focos, de los vértices en los extremos de ambos ejes, su excentricidad, las ecuaciones de sus directrices y grafica la elipse y todos estos elementos en el plano cartesiano. Datos, ¿sí? Como nos dicen que los datos aquí, eje mayor 10 unidades. Por lo tanto, A vale 5 porque es el semieje, vale la mitad.
Y nos dan que el eje menor vale 6 unidades, por lo tanto B, que es el semieje menor, vale 3, la mitad de 6. Y ya tengo cuánto vale A y cuánto vale B. Dice, como se conocen A y B, simplemente se sustituye en la ecuación 2.14 y se obtiene la ecuación ordinaria de la elipse. O sea, así de sencillo. Fíjate. Entonces tenemos x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Y en donde hay a cuadrada lo sustituyo donde hay a por 5, porque la a vale 5. X cuadrada sobre 5 al cuadrado más y cuadrada sobre 3 al cuadrado igual a 1. Pero 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado son 9 y ya quedó. Por lo tanto queda que x cuadrada sobre 25 más y cuadrada sobre 9 igual a 1 y esa es la ecuación ordinaria de la elipse. Para obtener la ecuación general, quitamos los denominadores igualando a 0 la ecuación. Si tenemos así, lo que tenemos que hacer es, en el miembro izquierdo se hace la suma a través del producto cruzado. Es decir, voy a multiplicar la x cuadrada por el 9, me va a quedar 9x cuadrada. El 25 por el y cuadrada me va a quedar más 25y cuadrada. Y voy a multiplicar 25 por 9. Por eso queda así. 9 por x cuadrada, 9x cuadrada. 25 por y cuadrada más 25y cuadrada. Y 25 por 9 son 225 igual a 1. El 225 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Por eso queda 9x cuadrada más 25y cuadrada igual a 225. Y de ahí nomás el 225 lo pasamos al otro miembro, va a pasar negativo. Por eso queda 9x cuadrada más 25y cuadrada menos 225 igual a 0. Y esa es mi ecuación general de la elipse. Para las coordenadas del foco se necesita conocer C. Por ello aplicamos la siguiente fórmula. ¿Te acuerdas del principio que decía que C cuadrada es igual a A cuadrada menos B cuadrada? Entonces C va a ser igual a la raíz cuadrada. Si le saco raíz cuadrada en ambos lados, elimino el cuadrado y queda solo C. De A cuadrada menos B cuadrada. Pero la A cuadrada vale 25, porque es 5 al cuadrado, 25. Menos B cuadrada, que es 3 al cuadrado, 9. Entonces va a ser 25 menos 9. Y es la raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 es más menos 4. ¿Sí? Es lo que vale C. Como los focos son más menos C, 0, entonces tenemos que el foco 1 es 4,0 y el foco 2 menos 4,0. Y ahí tenemos. El vértice 1 es A, 0, pero A ya sabemos que vale 5. Entonces 5,0. El vértice 2 es menos A, 0, por lo tanto va a ser menos 5,0. El vértice sobre el eje menor es 0,B, entonces por lo tanto va a ser B1 igual a 0,3. Y el vértice 2 es 0, menos B, entonces va a ser el vértice 2 igual a 0, menos 3. ¿Sí? La excentricidad es igual a C sobre A. Entonces 4 sobre 5. Y 4 sobre 5 me da 0,8. Y esa es la excentricidad de la elipse. ¿Sí? Las ecuaciones de la directriz son más menos A cuadrada sobre C. Y en este caso va a ser más menos A cuadrada son 25 y se vale 4. Si divido 25 entre 4 me da más menos 6,25 y esas son las directrices. Gráfica de la elipse y todos sus parámetros solicitados, aquí lo tenemos. Y aquí puedes ver que el centro está en el origen, el foco 1, 4,0, el foco 2, menos 4,0, el vértice 1, 5,0, el vértice 2, menos 5,0. Sobre el eje menor, el vértice 1, 0,3 y el vértice 2, 0, menos 3. Y la directriz son las líneas azules verticales, x igual a 6,25 y la otra x igual a menos 6,25. Número 2. Dice, una elipse de centro en el origen, uno de sus focos es F3,0 y excentricidad igual a 1/3. Determina las coordenadas del otro foco, la longitud de cada uno de sus ejes, las coordenadas de los vértices y las ecuaciones de la elipse y sus directrices. Después grafica la elipse y estos elementos en el plano cartesiano. Vamos a ver qué datos nos dan. Los datos son que el foco son 3,0. Por lo tanto, C vale 3, porque ven que el foco es C, 0. Y la excentricidad es igual a 1. ¿Sí? Solución. Dado que la elipse es una curva simétrica, si F1 es 3,0, entonces F2 nada más va a ser menos 3,0. Y ya resolvimos la primera parte que dice, determina las coordenadas del foco.
el otro foco, entonces ya está. ¿Sí? Como se conoce C y la excentricidad, despejemos A de dicha ecuación y sustituimos valores. Es lo que tenemos que hacer. La excentricidad es igual a C sobre A. Ya conozco cuánto vale C. ¿Sí? Y ya conozco la excentricidad, entonces voy a despejar A. La A que estaba dividiendo pasa multiplicando, queda A por la excentricidad es igual a C. Pero la que yo necesito despejar es A, entonces la excentricidad que está multiplicando pasa dividiendo. A va a ser igual a C sobre la excentricidad. ¿Sí? A va a ser igual, C vale 3 y la excentricidad vale 1/3. Y 3 entre 1/3, nada más aplicamos la ley de la torta, 3 por 3, 9 entre 1 es 9. Entonces, A vale 9. Y ya tenemos el valor de A y el valor de C. Dice, al conocer A y C, para calcular B se despeja de la propiedad de la elipse que se expresa en la fórmula. C cuadrada es igual a A cuadrada menos B cuadrada. Entonces, pero ahora lo que me interesa es B, porque no la conozco. Entonces, la B cuadrada lo paso al primer miembro, pasa positivo. La A cuadrada queda en el mismo lugar. Y la C cuadrada pasa al otro lado, pero pasa negativa, menos C cuadrada. Y ya le extraemos raíz en ambos lados y ya tenemos que B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos C cuadrada. ¿Sí? Y ya conozco A, ya conozco C. Entonces, A cuadrada va a ser igual 9 al cuadrado y la C vale 3 al cuadrado. Entonces va a quedar 81 menos 9 y B es igual a la raíz cuadrada de 72. La dejo así como raíz cuadrada sin mayor problema. ¿Sí? Una vez que se tienen los valores de A, B y C, podemos determinar todo lo que se nos pide en el ejemplo. Eje mayor 2A, entonces va a ser 2 por 9 igual a 18, porque ven que decía determinar la coordenada del foco, la longitud de cada uno de los ejes. Entonces, el eje mayor pues vale 18. El eje menor son 2B, ¿sí? Entonces igual a 2 por la raíz cuadrada de 72. Si queremos expresar la raíz cuadrada a su mínima expresión, buscamos un número que tenga raíz cuadrada exacta y que al multiplicar por otro número dé 72. En este caso el 36. 36 por 2 da 72. ¿Sí? 36 por 2 son 72. Pero la raíz cuadrada de 36 es 6 por 2, 12. Entonces quedaría 12 por la raíz cuadrada de 2. Es equivalente. Lo puedes comprobar. 2 por la raíz cuadrada de 72 es lo mismo que 12 por la raíz cuadrada de 2. Nada más es más simplificado. Esa sería la distancia del eje mayor. Después allá nos dice que tomamos la longitud de cada uno de los ejes, las coordenadas de los vértices y las ecuaciones de las elipses. Vamos, vértices sobre el eje mayor. El vértice 1, como la A vale 9, va a ser 9,0. Y el vértice 2 menos 9,0. Y ahí están los 18 unidades del eje mayor, ¿no? El eje menor, entonces el vértice 1 es 0,12 por la raíz de 2 y el otro va a ser 0 menos 12 por la raíz de 2, nada más. Para determinar la ecuación ordinaria aplicamos la fórmula 214. Es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Va a quedar x cuadrada sobre 9 al cuadrado más y cuadrada sobre la raíz cuadrada de 72 al cuadrado. Entonces 9 al cuadrado son 81 y la raíz con el cuadrado se elimina. Y ya queda que x cuadrada sobre 81 más y cuadrada sobre 72 igual a 1. Y esa es mi ecuación ordinaria de la elipse. X cuadrada sobre 81 más y cuadrada sobre 72 igual a 1. Desarrollando la ecuación ordinaria se obtiene la ecuación general. Entonces multiplicamos cruzado y nos quedaría 72 por x cuadrada, 72x cuadrada. 81 por y cuadrada más 81y cuadrada. Sobre 81 por 72 igual a 1. Y esto nos quedaría 72x cuadrada más 81y cuadrada igual 81 por 72 da 5832. Y eso ya lo pasamos los 5832 al lado izquierdo del signo igual y va a pasar negativo. 72x cuadrada más 81y cuadrada menos 5832 igual a 0 es la ecuación general de la elipse. Para determinar las directrices sustituimos los valores respectivos en la fórmula 215. Y tenemos que es x igual a más menos a cuadrada sobre c. Pero la a cuadrada es 9 al cuadrado, ¿sí? Y c vale 3. Entonces esto va a ser igual 9 al cuadrado 81 entre 3. Y nos va a quedar que x es igual a más menos 27 y son las ecuaciones de las directrices. ¿Sí?
La gráfica del elipse y todos sus elementos se presenta en la parte derecha. Y ahí tenemos la elipse con todos sus elementos, sus vértices, tanto en el eje mayor, menor, los focos y las directrices. Ven estas líneas rojas aquí hasta los lazos. Ejemplo 3. Dice, vamos a aplicarlo a la órbita lunar. Nos dice acá, en un mes lunar, nuestro satélite natural presenta un perigeo, que es distancia más cercana a la Tierra, que en promedio es de 363.000 kilómetros, y un apogeo, máximo alejamiento de la Tierra, que en promedio es de 406.000 kilómetros de distancia, debido a la fórmula elíptica de su órbita. Si consideramos que el centro de la Tierra se encuentra en uno de los focos de la elipse, determina la ecuación que modela la órbita lunar, la excentricidad y las coordenadas de los focos y vértices. Después grafica la elipse y estos elementos en el plano cartesiano. Entonces tenemos aquí datos. Apogeo lunar, 406.000 kilómetros. Y perigeo lunar, 363.000 kilómetros. Solución. Para poder resolver el problema es necesario que la información proporcionada la expresemos en forma gráfica, como se muestra en la gráfica de la derecha. Aquí te hicimos una gráfica no a escala, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la órbita de la Luna, que la Luna está por acá, digamos, en el vértice 1, en A,0. El perigeo sería la distancia que hay, porque la Tierra estaría en unos focos, del foco a la Luna. Y aquí lo marcamos como 366.000 kilómetros, ¿sí? Y la Tierra está aquí en el foco 1, que es C,0. Y desde la Tierra hasta el otro vértice 2, ahí estaría la Luna otra vez, ¿sí? Pero ahora en el apogeo, por eso estaría a su máxima distancia, que son 406.000 kilómetros, ¿sí? Entonces, y el foco, el vértice es menos A,0, hasta ahí estaríamos, ¿no? Dice, representación gráfica de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra, destacando el apogeo y el perigeo, ¿sí? Esta gráfica no está a escala, nada más es para darnos una idea. De acuerdo con esta gráfica, si el valor de A, que es el del vértice ahí, ¿no? Le restamos el valor de C, si se dan cuenta el valor de A, le resto el valor de C, dice, resulta el perigeo, porque estamos la distancia que hay del vértice 1 al foco 1. Entonces sería el perigeo, ¿sí? Si al valor de A, y si al valor de A le sumamos el valor de C, el apogeo, porque entonces tendríamos toda esa distancia. Fíjense, dice, si al valor de A le sumamos el valor de C, ya entonces llegaríamos hasta el origen, ¿no? ¿Sí? Le sumamos el valor de C, el apogeo. Por lo consiguiente, matemáticamente podemos expresar el siguiente sistema de ecuaciones simultáneas en miles de kilómetros. Y tendríamos así. A menos C es igual a 360.000 kilómetros. Y la otra es A más C igual a 406.000 kilómetros, ¿sí? Y a esta la voy a llamar ecuación 1 y esta ecuación 2. Y ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resuelvo por reducción. Entonces lo sumo acá y tenemos A más A, que son 2A, la C se elimina. Y 363 más 406 son 769. Entonces 2A es igual a 279. Como el 2 se está multiplicando, va a pasar dividiendo. La A va a ser 769 entre 2. Y esto sería A igual a 384.5 mil kilómetros de distancia, ¿no? Se sustituye A en la ecuación 2, se tiene. En la ecuación 2, si te das cuenta, tenemos A más C igual a 406. Entonces, C es igual a 406 menos A. C va a ser igual a 406 menos 384.5. C es igual a 21.5. Entonces ya tenemos el valor de A y de C. Calculemos el valor de B. Para ello usemos la siguiente fórmula. B es igual a A cuadrada menos C cuadrada. B va a ser igual a 384.5 menos 21.5 al cuadrado. Las dos al cuadrado, ¿no? Entonces, si 384.5 lo elevo al cuadrado, me da 147.840.25. Y 21.5 al cuadrado me da 462.25. Lo restamos y B es igual a la raíz cuadrada de 147.378. Si sacamos la raíz cuadrada, aproximadamente, o sea, lo hacemos con un decimal, es 383.9.
Una vez que se tienen los valores de A, B y C, los sustituimos en las expresiones correspondientes. Y tenemos, apliquemos la fórmula 2.14 para obtener la ecuación ordinaria de la elipse. Y ahí tenemos la fórmula y ya nada más le sustituimos los valores. X cuadrada sobre 384.5 al cuadrado, que es lo que vale A. Y la B vale 383.9 al cuadrado, por eso queda dividiendo la Y cuadrada, igual a 1. Los elevamos al cuadrado y entonces ya tenemos que X cuadrada sobre 147.840.25 más Y cuadrada sobre 147.379.21 igual a 1 es la ecuación ordinaria de la elipse de la órbita lunar, perdón, es de la elipse de la órbita lunar en miles de kilómetros. Calculemos la ecuación general, pues nada más hacemos cruzado y va a quedar 147.379.21 por X cuadrada más 147.840.25 por Y cuadrada sobre el producto de estos dos que da ese número, que son 21.789.251.20 igual a 1. Y entonces lo pasamos para el otro lado multiplicando y ya queda igual. Y luego lo regresamos y ya la ecuación general queda 147.379.21 x cuadrada más 147.840.25 y cuadrada, ¿sí?, menos 21.788.579.251.20 igual a 0. Y esa es la ecuación general de la órbita lunar en miles de kilómetros. Determinación de la excentricidad. La excentricidad es igual a C sobre A, pero C vale 21.5 entre 384.5 y nos da 0.0559 y todo eso. Por lo tanto, la órbita lunar presenta una excentricidad aproximada de 5.5%. ¿Y qué es lo real? Lo pueden checar en internet o en astronomía, ¿no? ¿Sí? Vértice en miles de kilómetros. El vértice 1, 384.5,0. Y el vértice 2, menos 384.5,0. El eje mayor, estos van a estar sobre el eje mayor. El vértice sobre el eje menor va a ser 0,383.9 y 0, menos 383.9 es en el eje menor. Los focos en miles de kilómetros son el foco 1, 21.5,0 y el otro va a ser menos 21.5,0. La gráfica de la órbita lunar en miles de kilómetros lo tenemos aquí. Y ahí está. Vean, pasa por 384.5 y aquí está el foco 21.5. Si lo restamos, esto nos da precisamente el perigeo. Y la otra, si lo sumamos, nos da el apogeo. Entonces ahí tenemos la órbita de la Luna representada en nuestro plano cartesiano. Muy bien. Entonces, fortalecimiento de aprendizaje. Con la finalidad de que fortalezcas tus competencias sobre la elipse horizontal de centro en el origen cartesiano y alguna de sus aplicaciones, te invito a resolver las siguientes actividades. Número 1. Una elipse horizontal de centro en el origen, eje mayor 16 unidades y eje menor 8 unidades. Determina la ecuación ordinaria general que lo modela, las coordenadas de los focos, de los vértices en los extremos de ambos ejes, su excentricidad, las ecuaciones de su directriz y grafica la elipse y todos estos elementos en el plano cartesiano. Número 2. Una elipse de centro en el origen, uno de sus focos es F5,0 y excentricidad igual a 1/4. Determina las coordenadas del otro foco, la longitud de cada uno de sus ejes, las coordenadas de los vértices y las ecuaciones de la elipse y sus directrices. Después grafica la elipse y estos elementos en el plano cartesiano. Y 3, dice, en un año marciano, o sea, del planeta Marte, el planeta presenta un perihelio, distancia más cercana al Sol, que en promedio es de 206.7 millones de kilómetros, y un afelio, máximo alejamiento del Sol, que en promedio es 249.1 millones de kilómetros de distancia, debido a la forma elíptica de su órbita. Si consideramos que el centro del Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse, determina la ecuación que modela la órbita de Marte, la excentricidad y las coordenadas de sus focos y vértices. Después grafica la elipse y estos elementos en el plano cartesiano. Pues bien, con los ejemplos que te dimos, estos ejercicios son muy parecidos.
La idea es que los hagas, los desarrolles bien, ¿sí? Y una vez que hayas terminado, puedas comprobar si lo hiciste bien. Si lo hiciste bien, pues muchas felicidades. Si no, ver en dónde fallaste y rectificar. Por eso precisamente te doy las respuestas que vienen al final de este video en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Pero esa no es para que los agarres desde el principio y lo empieces a checar, sino para que al final puedas checar tus resultados y si llegaste, pues muy bien. Y si no, pues a rectificar hasta que entiendas esto. Puedes repetir el video, pausarlo donde sea necesario e irte guiando. Pues muy bien, la respuesta es: nos vemos en el próximo video.